¿Cuántos de nosotros vamos por ahí por la vida sintiendo síntomas y sin asistir a un médico, sintiéndonos mal, con dolores de cabeza todos los días, tomando ibuprofeno como si fuese mentitas o cualquier caramelito, uno todos los días, a veces dos o tres si el dolor es muy intenso, con la tensión en 140, 90 y no somos capaces de hacer nada al respecto? En este video te vengo a contar mi experiencia personal con lo que fue la hipertensión, aunque nunca me la diagnosticaron y no me la medicaron. En este video te voy a contar todo lo que a mí me pasó. Hola amigos, mi nombre es Germán y soy un apasionado de la lectura, la investigación y el bienestar. Y en esta ocasión te voy a hablar de algo que a mí me venía afectando y yo honestamente no busqué ayuda médica porque no tenía conocimiento de qué tan grave, y se trata simplemente de la hipertensión. Yo estaba en un cuadro hipertensivo, aunque sí estaba sumamente asustado por una situación familiar que me sucedió hace mucho tiempo. Y antes de continuar, aunque sé que no has visto el video, te pido que por favor le des like para que más gente lo consiga. E igualmente, aprovecho la oportunidad para decirte que abajo en la descripción te voy a estar dejando una guía que he escrito yo desde mi experiencia en cómo aprender a hacer una alimentación baja en carbohidratos. No te olvides de chequearla. Y ahora vamos con el video. Antes de entrar en más detalles, quiero contarte un poco más o menos qué fue lo que me estaba pasando. Y es que de un tiempo para acá, es decir, como del 2022, empecé a notar que cuando me tomaban la tensión estaba en 130/85. Muchas veces la encontraban en 130/90. Ya eso para mí estaba sonando mal porque yo siempre supe en mi país de origen, en Venezuela, de que la tensión siempre tenía que estar en 12,8. Ese número mágico que siempre manejó o manejan los adultos. Yo en ese momento era un niño, un adolescente o un adulto joven. Y siempre supe en algún caso puntual que la tensión normal era 12,8. Esto es una simplificación, una división por 10 que se hace de un valor normal de presión sistólica 120 y presión diastólica 80 miligramos de mercurio. Tengamos eso en cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo en algún momento de mi juventud presenté algún dolor de cabeza muy fuerte, un calor, me puse rojo o algo así, me llevaron a una emergencia y cuando me tomaron la tensión la tenía como en 14. Al yo tener, no sé, tendría yo 25, 26 años, el médico que me atendió me dijo, seguramente comes muchos pastelitos y tomas Coca-Cola en la mañana o esa es tu dieta o algo así. Cabe destacar que el médico que me atendió en la emergencia, era una persona obesa, como que pesaba, yo no sé, como 150 kilos y este señor me estaba diciendo eso a mí. Pero bueno, eso no viene al caso. El caso es que en ese momento, en mi juventud, me detectaron ese pequeño caso, fue algo puntual y me dijeron, mira, tienes la tensión alta, cuídate. Esto ya desde entonces me prendió un poco las alarmas porque mi abuelo fue hipertenso y mi padre es hipertenso. Entonces, ¿qué es lo que te toca a ti por ley de transferencia? Si tu abuelo era hipertenso y tu padre es hipertenso, entonces tú eres hipertenso o tú vas a ser hipertenso. Es lo que siempre te han dicho. Otra cosa que también sucedió en el pasado, esto sí fue un poco más atrás, ya no recuerdo ni siquiera el año, pero algo que también me prendió muchísimo las alarmas fue que mi padre tuvo un ataque hipertensivo. No sé cuál es el término médico correcto, pero el caso es que una buena noche por allí, no sé, mi padre se levantó de la cama y tenía toda esta parte de por acá, digamos, húmeda. Él decía que él sintió todo esto de aquí húmedo. Y cuando se levantó al baño y, no sé, eran como las 5 de la mañana o algo así, recuerdo que era tipo madrugada, él como que empezó a llamar a mi madre, a gritar o algo así, porque tenía todo esto full de sangre, lleno de sangre. Y como siempre, pues, como todo en la generación anterior a la mía, como todo con mi padre, pues se secó la sangre y a trabajar, porque lo importante siempre es trabajar, porque lo importante nunca es la salud, lo importante siempre es trabajar. Entonces cuando él se secó y tal, se limpió, se bañó, no sé qué, tal y cuestión, algo que sí dijo y algo que recuerdo es que mientras se bañaba seguía botando sangre. Esto ya de por sí encendió todas las alarmas y sin embargo mi padre se fue a trabajar como si nada hubiese pasado y esa noche nos llamaron de emergencia.
Él se lo tuvieron que llevar de emergencia, tuvo que dejar el carro tirado por ahí, no sé. Yo tuve que ir hacia un sitio a buscar el carro y del carro, coger el carro irme hacia la emergencia. Cuando llego a la emergencia, que llego con mi madre y con mi hermana, pues, ¿qué fue lo que encontré? Mi padre en una camilla con la tensión altísima. Alta no, altísima. Un número que jamás voy a olvidar, un número que nunca va a salir de mi cabeza y por eso es que me encendió tanto las alarmas cuando yo empecé a notar un ligero incremento en mi tensión. Y fue que mi padre tuvo la tensión en 220, la sistólica la tuvo en 220. Esto le causó un rompimiento en un vaso en la nariz, o al menos eso es lo que recuerdo que dijeron los médicos. Y mi padre tuvo mucho sangrado. Fue la primera vez en la que yo vi tanta sangre en mi vida, porque cuando él empezaba a sangrar, era que sangraba tanto que hacía charcos en el apartamento en donde vivíamos. Hacía charcos y era algo terrible, es algo que yo nunca voy a olvidar. Y el valor que él tuvo fue 220, 22. Nunca olvidaré que dijeron 22. Tu padre tiene la tensión, la alta la tiene en 22. Y eso para mí fue terrible porque o le venía un ACV, un accidente cardiovascular, o le venía un infarto, no sé, una de dos. O las dos, yo qué sé, no sé. En fin, el caso es que nos lo llevamos a la casa, los cuidados, etcétera. La situación fue mejorando poco a poco, lo medicaron, en fin, etc. Evidentemente, después de esto, esta situación a mí me marcó, sobre todo con los valores de la tensión, y de allí aprendí lo que es la tensión sistólica y lo que es la diastólica. La sistólica es la alta y la diastólica es la baja. Entonces, bueno, de allí él se mantuvo en control y cuando le encontraron otra vez que tuvo una especie como de, digamos, de recaída o algo así, tuvo como que un cuadro hipertensivo otra vez, lo llevé a un médico y le encontraron la tensión en 16 esta vez. ¿Qué sucede? En 160, para ser técnico, 160 miligramos de mercurio. Pues cuando lo llevé a un cardiólogo, tan terco como es mi padre, él le dijo al cardiólogo, no, pero 160 está bien para mí. Y el cardiólogo le dijo, mira, 160 no está bien. Un deportista haciendo deporte de alto rendimiento, después de que pase un tiempo, ese señor, ese deportista, debe de tener la tensión en 12.8. Se maneja mucho el 12.8, el 120-80 se simplifica a 12.8. Y después de que una persona suba las escaleras y se siente, 12.8. Y una persona que haga ejercicio media hora después, 12.8. Cuando tú tienes la tensión en 160, tienes un problema. Porque si estás simplemente allí sentado sin hacer nada y tienes la tensión en 160, algo va mal en tu cuerpo. ¿Cuántas personas van por allí normalizando dolores de cabeza? ¿O cuántas personas van por allí con la tensión en 14? Yo mismo, mi caso particular fue que estando aquí en España, yo empecé a presentar esas subidas de tensión así. Y empecé a presentar 130 en la sistólica. Y después empecé a presentar 135. Y después empecé a presentar 140. Y yo dije, no puedo seguir redondeando el número simplemente a 13 o algo o a 14 algo, porque es que hay otros números allí que me están indicando cosas. A veces la tenía en 142, 146, 144. Y evidentemente esto me empezó a preocupar porque, o sea, no estoy haciendo nada, o bueno, decía yo que no estaba haciendo nada fuera de lo común, pero sí estaba teniendo una dieta desastre, estaba teniendo hábitos desastres, estaba durmiendo a las 2 de la mañana. Y todo esto te afecta, todo esto te va afectando. Y te estoy hablando del 2022, es decir, hace 3 años, tenía yo 37 años. Una persona de 37 años hipertensa. Eso en mi cabeza no cabía. Y entonces, aparte, como tengo la experiencia de mi padre, como tengo ese número aquí grabado, 22, 220 miligramos de mercurio, de tensión alta, ese número está aquí grabado. Yo dije, Dios mío, me estoy dirigiendo a lo de mi padre. Es decir, lo de la herencia. Mi abuelo fue hipertenso, mi padre es hipertenso, yo voy a ser hipertenso. Y es terrible porque te ponen una pastilla por el resto de tu vida. Y yo no creo en eso de estar tomando una pastilla por el resto de tu vida porque no estamos diseñados de esa manera, no fuimos diseñados. No creo que el creador que nos haya hecho nos haya diseñado para que nos enfermemos. Pero bueno, eso son creencias. En fin, cada quien tiene sus creencias, yo qué sé. El cuento de mi padre termina en que
Él es hipertenso y él tiene su medicación y la toma todos los días religiosamente. No se le puede acabar. Así esté en la crisis en la que esté Venezuela, así esté sucediendo lo que esté sucediendo, él tiene que tener su medicación porque él es hipertenso, pues, y la tiene que tener hasta el final de sus días. Yo que iba por ese camino, ya mi tensión iba escalando. Aquí me decían en España que eso es normal, una tensión de 140 es normal. Y yo, como dicen aquí, la expresión, yo flipaba, yo decía, pero ¿cómo me puedes decir que 140 es una tensión normal para tu edad y tal? Y yo, pero es que, ¿por qué? No entiendo, o sea, explíquenme. El caso es que, para hacerles el cuento largo corto, a raíz de que mi esposa fue al médico y la médico de la Seguridad Social le dijo, mi esposa ya venía presentando desde hace 4 años un dolor abdominal en la parte abdominal inferior izquierda. Si estás encontrando que este video aporta valor, dale like para que más gente lo consiga. Y abajo te voy a estar dejando un link de un Buy Me a Coffee, una página que estoy empezando a utilizar, en la cual me puedes hacer cualquier tipo de donación para traerte más contenido gratuito de esta manera. Gracias. Y siempre era un dolor, una punzada, algo que tenía allí. La doctora le dijo, bueno, te tienen que hacer un examen, una ecografía, yo qué sé, no sé qué. Y mi esposa le dice, pero es que no me han llamado. Y ella le dijo, bueno, yo que tú esperara, la médico de la Seguridad Social. Y pues, ¿qué sucedió con esto? Mi esposa dijo, no, yo no voy a esperar porque a la que le duele es a mí. ¿Hasta cuándo voy a esperar? A raíz de esto, mi esposa empezó a investigar. Yo empecé a investigar por mi lado también. Y dimos con los videos de Fran Suárez. Dimos con los videos de Jaramillo, dimos con los videos de Nutri-Yermo, del Dr. Biter, y todos llegaban a la misma conclusión. Reduce los carbohidratos refinados o elimínalos. Alguno de ellos es un poco más tajante o no sé, es un poco más restrictivo con las cosas. Otros de ellos dicen simplemente redúcelos. Y empezamos a encontrar más gente, incluso de aquí de España, Endica Montiel, Juan Bola y tantos otros, porque hay muchos más, a los cuales les extiendo mucho agradecimiento, y todos llegaban a la misma conclusión, todos llegaban a la conclusión de que es necesario bajar el consumo de carbohidratos o de hacer una mejor selección de carbohidratos al momento de alimentarte, como por ejemplo el boniato o etcétera, cosas así. A raíz de que mi esposa y yo tomamos la decisión, de hecho, no fue mi esposa y yo, mi esposa dijo, yo voy a intentar esta dieta, y yo por solidaridad y porque no voy a estar haciendo 2 cocinas, una para ella y una para mí, o ella no va a estar haciendo 2 cocinas, una para ella y una para mí, decidimos emprender este viaje de ir reduciendo los carbohidratos, eliminar los carbohidratos refinados, es decir, eliminar pizzas, hamburguesas, etcétera, comida chatarra y carbohidratos refinados como arroz, papa, yuca, etc. O bueno, no, la papa y la yuca no son carbohidratos refinados, pero por ejemplo, eliminar los azúcares, en fin. Eliminar los empaquetados, eso sí lo eliminamos completamente, los ultraprocesados. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber hecho esto? Lo interesante de todo esto fue que perdimos peso. Yo más rápido que ella. Perdí peso, yo estaba pesando 96 kilos y de repente fue como que ¡puf! Empecé a pesar 80, luego, no mentira, empecé a pesar como 85 y yo dije, wow. Y no solamente me veía mejor, sino que me sentía mejor, con más energía y menos niebla mental. Empecé a medirme la tensión de manera regular por las mañanas. Muchas veces después de hacer ejercicio, esperaba 1 hora aproximadamente y me tomaba la tensión en el brazo izquierdo. No entiendo por qué aquí en España la toman en el brazo derecho. Siempre he sabido de que se toma en el brazo izquierdo. Pero bueno, me la toman en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, como sea. Whatever. El caso es que me empiezo a tomar la tensión de manera regular y empiezo a notar que mi tensión baja a 110. 110, 60. Me asusto porque primero era hipertensión, ahora es hipotensión. Y cuando investigo me doy cuenta de que estos valores son los normales. Me doy cuenta de que cuando empiezo a tener una dieta densa en nutrientes, pierdo peso, pierdo grasa abdominal. Sobre todo eso, yo era una persona que no tenía grasa abdominal. Y a raíz de la dieta desastre y de los hábitos desastres, la poca higiene de sueño que tenía, empecé a acumular grasa abdominal. Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué está pasando aquí? Hay un video en el que muestro qué tanto
de grasa abdominal tenía y cómo estoy hoy en día, a septiembre, octubre del 2025. Y pues a raíz de el cambio de dieta, esa pérdida de peso y esa regulación de la hipertensión. Eso se tradujo en que he logrado mantener mi tensión estable en 115, 120, 60, 65. Con esto lo que quiero decirte es que no ignores síntomas que no deberían ignorarse. No es normal y no es hereditario el estar teniendo dolores de cabeza todos los días. A las mujeres no es normal que la regla te duela. Hay infinidad de videos en YouTube sobre este tema. Lo digo así porque no es normal que la regla te duela. Asimismo, no es normal que te duela la cabeza todos los días y que tenga que estarte tomando 1, 2 y hasta 3 ibuprofenos por día. Te puedes intoxicar. Tampoco es normal la acumulación de grasa abdominal. Eso yo lo culpo en el hecho de que en 1960 aproximadamente Ansel Keys hizo un estudio, tergiversó los datos y dijo no, la grasa es mala, no coman grasa, coman es azúcar o coman carbohidratos. Yo no sé. He leído cosas sobre el estudio de Ansel Keys. El caso es que este señor le dijo al mundo: los carbohidratos no te van a enfermar, tienes que quitar las grasas. Vinieron y aparte hicieron una pirámide. En fin, el caso es que todo esto, lo que quiero decirte es que no ignores síntomas, no ignores dolores de cabeza, no ignores si tu presión arterial empieza a subir a 130, a más de 120. No lo ignores. La hipertensión es la puerta de entrada a muchas otras enfermedades, como lo pueden ser la resistencia a la insulina e incluso algo peor, la diabetes tipo 2. Si has encontrado que este video aporta valor, dale like para que más gente lo consiga y podamos evitar esos síntomas terribles y esas enfermedades terribles que hoy en día nos están acabando. Suscríbete al canal, que es total y completamente gratis. Activa la campanita para que sepas cuándo voy a estar publicando más material. Y si te interesa saber por qué la siesta es algo que te puede beneficiar en tu día a día, tu productividad y en tus estudios, no te puedes dejar de perder este video que te dejo por acá. Chao.